¿Cuál es esta denuncia? A ver, la Federación ha manejado en los últimos años recursos que se acercan a los 70.000 millones de pesos. Hoy está siendo evaluado por la Contraloría General de la Nación, por una auditoría interna que contrató el Ministerio, para que estas denuncias tengan un sustento claro. Esas denuncias las hicimos públicamente en el debate de la Cámara. Pero yo quisiera agregar algo a lo que acaba de decir en la importante intervención del senador Rodrigo Villalba. A esto le sumamos el tema del contrabando. En Colombia hay un contrabando importante de cacao de los países vecinos, impulsado y también lo hemos denunciado por la misma industria que participa en Colombia, que es una industria donde solamente hay 2 participantes. No ha sido incautada una sola tonelada de cacao de contrabando. Y adicionalmente a eso, tenemos importaciones que superan o duplican las exportaciones. Tenemos que tener visión de exportación, ojalá con cacao fino de aroma, como lo decía, y con cacao aromático, pero igualmente exportación de cacao, porque Colombia produce 42.000 toneladas al año, pero consume aproximadamente ese mismo rango. O sea, necesitamos exportar lo que nos sobre, pero desafortunadamente escasamente el 5% es para exportación. No entendemos cómo dependemos del precio internacional para colocar el precio interno si nosotros no participamos del mercado internacional. Eso es algo que es inaudito. Adicionalmente a eso, hay un tema importante que es el tema de los créditos. Hoy los campesinos están viviendo la problemática del precio, pero la imposibilidad de pagar esos créditos. Y la posición que ha manejado el Banco Agrario es que no pueden hacer una nueva evaluación de estos créditos, y esto llevaría a la ruina. Por eso es que se está hablando de que si no hay unas decisiones prontas, unas decisiones rápidas con el tema del cacao, desafortunadamente la industria o los productores más bien desaparecerán. A la industria a veces le sale más rentable importar que comprar con el precio interno, porque por afuera hay otras condiciones que ya se han explicado, que hacen que para producir 1 kilo de cacao en países como Ecuador escasamente les cueste 3.000 pesos, en Colombia valen alrededor de los 5.000 pesos. Y cualquier esfuerzo que se haga no tendría validez y no tendría realmente un efecto importante, un efecto positivo, si no miramos desde todas las ópticas la problemática que es, repetimos, estructural. Senador, la pregunta entonces aquí es la siguiente. Según cifras oficiales, en los últimos 7 meses las pérdidas en ese sector sobrepasan los 200.000 millones de pesos. Uno se pregunta, ¿cómo están haciendo los cacauteros para subsistir entonces, senador? O están aguantando, simplemente están aguantando y están ahí porque no tienen nada más que hacer. Pero el gobierno no los puede dejar ahí de la mano de Dios. El gobierno tiene que llegar allá y de manera prioritaria. Tiene que llegar con un salvavidas, con algo de la coyuntura, algo del SOS que hay que atender, que es ya con un precio de sustentación. Para un precio de sustentación que no puede ser por debajo del precio del equivalente a los costos de producción, que son alrededor de 5.500 el kilo. Tienen que llegar ya a atenderlos con un plan especial para los créditos. Deben de estar endeudados, deben de estar en manos de los bancos, de los jueces. Hay que restablecer. Yo cuando fui ministro me tuvo que atender una coyuntura muy complicada, que fue la crisis del 98. La crisis del 98, acuérdense ustedes, las tasas de interés subieron hasta por encima del 50%. Por supuesto, que todo el país agrícola, ¿cómo será tan terrible la crisis que casi acaba hasta con los bancos? Colapsó el sistema financiero cooperativo, colapsó el sistema UPAP. Y obviamente iba a arruinar y a dejar sin fincas a los finqueros de este país. Con el PRAN logramos establecer, comprar esa cartera en buenas condiciones, reestructurársela, pero en condiciones muy favorables, donde los endeudados agricultores pagaron nada más la tercera parte de la deuda original, rebajando los intereses de mora a los contingentes, dando 3 años muertos para que ellos puedan recuperarse y reactivarlos financieramente desde el mismo momento en que interviene el Estado.
Ese mecanismo que fue exitoso hay que establecerlo para estos sectores que hoy están en estas condiciones. Eso para la coyuntura. Y luego el gobierno tiene que atender definitivamente el tema hacia largo plazo. Y eso es con transferencia de tecnología, con investigación, con innovación, hacia la productividad. Es buscando también cómo somos más agresivos en buscar mercados que los hay. Los hay. Si vamos a producir más, necesitamos exportar de acuerdo a la exigencia del consumo. Entonces hay que identificar esos nichos, poniéndole valor agregado, experiencia que se ha hecho en el café. Ustedes saben que el café nuestro, en algunos mercados, especialmente en nichos importantes, nos pagan mucho más de lo que vale la libra en el mercado normal. Entonces eso hay que hacerlo con el café, hay condiciones, pero si lo atendemos, si no lo atendemos, pues obviamente apague y vámonos. Entonces hay que atenderlo. ¿Existe algún tipo de política pública agraria para atender esta necesidad del campesino? Desafortunadamente hay que decir que no. Colombia, repito, no este gobierno, ha sido una política de Estado en la historia del país. La agricultura es un escenario donde cada vez tenemos menos personas, donde ya lo decíamos, lo rural es un país de viejos, desafortunadamente. Los jóvenes no ven las posibilidades de crecimiento allá. Pero nosotros tenemos que revisar es cómo salimos adelante, cómo sacamos adelante esto, que debe participar el gobierno nacional con recursos importantes y repetimos, con un precio fijo o base de sustentación que tiene que ser claro. Se lo hemos repetido al ministro muchas veces y lo seguiremos haciendo, con los apoyos de los gobiernos regionales. Santander, el apoyo ha sido importante en todos los aspectos, en el tema de investigación, en el tema de recursos a través de regalías, para inversión en la posibilidad de generar procesos productivos de mejor calidad. Pero también necesitamos el aporte de los cacaoteros, de los cacaocultores, que tienen la obligación de fortalecerse a través de las asociaciones de base y a través de las cooperativas. Hay un ejemplo en Santander que es un municipio pequeño, pero muy importante, como es La Belleza. Ese municipio tiene una asociación muy fuerte donde participa toda la comunidad y donde logran vender directamente a mejores precios de los que se le venden a la industria en Bucaramanga. Eso es un ejemplo que hemos querido llevar y que hemos querido mostrar para que el resto de asociaciones de los diferentes municipios, en cabeza de sus alcaldes y sus concejales, también participen como un mecanismo adicional. Fortalecimiento de las bases, una nueva Confederación Nacional de Cacaoteros que realmente tenga presencia a esos miles de productores y adicionalmente modificar esta ley 67 para que realmente estos recursos de la parafiscalidad lleguen al productor, lleguen al pueblo de verdad. Bueno, y ya para ir concluyendo en este debate en Cámara, el Gobierno Nacional prometió unas 100.000 hectáreas de cacao. ¿Creen ustedes que esto va a ser una realidad o es otra promesa sin cumplir? Senador. Bueno, sí, es decir, yo creo que no estamos lejos de las 100.000 hectáreas. Yo creo que el inventario nacional puede estar cerca, pero ¿para qué ampliamos la cobertura? ¿Para qué ampliamos la frontera cacaotera? Pensemos cómo recuperamos la que hay, cómo recuperamos los cacaoteros, cómo recuperamos lo que hay, cómo renovamos ese parque cacaotero nacional. Entonces, bueno, si estamos en una etapa ambiciosa que nos va a ir mejor, podemos caminar por allí. Pero lo de atender esos los actuales cacaoteros, que son más de 30.000 en el país, en las regiones productoras, a esos que a ver cómo los podemos a producir por lo menos el doble de lo que están produciendo, a ver cómo les remuneramos su producto, a ver cómo le hacemos rentable su actividad, cómo tocamos todos estos temas que tiene que atender el Estado. Ya a manera de conclusión y finalmente, en una frase, ¿cuál sería la solución que ustedes plantearían para mejorar o para dejar a un lado esta crisis del sector cacaotero en nuestro país? En una frase. Es un trabajo de equipo, donde la mayor parte es obligación del gobierno y donde tienen que participar los gobiernos regionales y los productores a través de la asociatividad. Senador.
Tiene que haber una política de Estado para la agricultura donde el cacao juegue un papel importante y tienen que establecerse ya medidas en el corto plazo como los precios de sustentación y en el mediano y largo plazo buscar competitividad con todo lo que hemos hablado acá de bajar costos de producción y caminarle a la investigación, a mayor producción. Muy bien, muchísimas gracias por haber estado aquí en Debate en Cámara. Estuvimos con el doctor Jorge Díaz Hernández, representante a la Cámara por el Departamento de Santander, y también con el senador Rodrigo Villalba Mosquera, senador liberal por el Departamento del Huila. Mil gracias por haber estado aquí en Debate en Cámara. Gracias a ustedes. A ustedes gracias por su compañía. La próxima semana continuamos con más Debate en Cámara aquí en Canal Congreso. Hasta pronto.